Y para iniciar, ahora recibimos vía Zoom a Jorge Garicoche, un economista que vamos a estar conversando un poco sobre los datos de inflación que se van a conocer ahora en agosto. Jorge, muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Hola Domingo, ¿cómo estás? Un placer siempre compartir contigo y con toda la audiencia del Canal Pro. Bueno, Jorge, se dieron a conocer los datos inflacionarios, obviamente ahora hasta de este mes. A mí lo que principalmente me llamó la atención es la inflación interanual que subió a un 4,6%. ¿Esto es algo normal o es un número que debería de alguna manera preocuparnos? Bueno, yo creo que siempre es importante desglosar lo que compone a la inflación, porque la inflación siempre hablamos de un número agrupado y ahí hay que ver qué es aquello que está empujando a ese incremento. Recordemos que el rango meta del Banco Central del Paraguay es de 3,5% y perdón, el objetivo es de 3,5% con un cierto rango meta. Hoy estamos dentro de ese rango meta, todavía con un desafío para anclarse a la meta específica de 3,5%, pero de algún modo es una inflación que se venía observando, que se venía esperando y que de algún otro modo es ciertamente predecible. O sea, Ujú. ¿a qué voy con esto? En que los agentes económicos esperaban o esperan un nivel de inflación entre 4 a 4,5%, que es lo que se está dando. Y Ujú. decía, lo interesante aquí es empezar a desglosar por dónde viene la cuestión, y esta cuestión sigue viniendo por el lado de los alimentos. Hoy hacer un asado cuesta más caro que hace un mes y cuesta mucho más caro que el año pasado. Ujú. La carne subió entre 20 y 30% con relación a lo que era el año pasado, e incluso uno podría ver en la lista de precios que se han incrementado, incluso al carbón. Entonces decía, un asado cuesta mucho más caro que el mes anterior y mucho más que el año pasado. Ahora Claro. bien, por otro lado, hay cosas que se estuvieron reduciendo, hay elementos interesantes, ¿verdad? El arroz, el fideo, vienen a compensar un poco ese incremento que tuvieron las proteínas, la proteína roja, y eso es un poco lo que viene a compensar ese equilibrio en la mesa de nuestros hogares. Claro, porque hay que recordar que la inflación, así como vos decís, es un promedio lo que se publica. Entonces, a la hora de desglosar, ves que, así como vos comentabas, el alimento incrementó. Pero justamente estamos hablando de alimentos, o sea, algo esencial para la persona. No es que de alguna manera incrementó, no sé, el precio de un ticket aéreo o de una entrada al cine, sino que es algo esencial para las personas. Entonces, desde el punto de vista del salario también, ¿cómo se va adaptando a eso? Claro, es justamente lo que decía en el sentido de que es bueno tener siempre una canasta amplia de opciones. Digo desde el punto de vista del consumidor, no estoy hablando de alguna metodología o algo de la inflación, sino qué tanta disposición podemos tener en nuestra mesa. Decía, por un lado, la proteína se incrementó, pero la proteína blanca, si miramos por el lado del pollo, el pollo descendió en este mes y descendió casi 8% con relación a lo que era el costo que tenía en el mismo mes del año pasado, ¿verdad? En septiembre del año pasado, hoy es 8% menos. También recordemos que el año pasado el huevo estaba en un nivel de precios muy importante, rozaba una plancha de 30, rozaba los 40.000 guaraníes, incluso en algún momento eso se superó esa barrera de los 40.000 guaraníes y hoy está otra vez alrededor de 30.000 guaraníes, un descenso muy importante en el precio. Entonces, cuando hablamos también de alimentos, es importante decir que la proteína roja, la carne, principalmente marca esa hoja de ruta de incrementos, con un incremento muy importante, pero por otro lado hay muchos elementos como la zanahoria, la lechuga, la selga, el huevo, el arroz, el fideo, que se vienen reduciendo en cuanto a su precio y eso un poco compensa. Ahí el gran desafío que tenemos como país es, más allá de nuestra política monetaria y nuestra política fiscal,
es cómo hacemos para seguir produciendo más elementos que puedan estar a disposición en nuestra mesa para justamente poder combatir estos incrementos que existen hoy en los precios. Es interesante porque el Banco Central realmente hace un gran esfuerzo en, en publicar todos los elementos que estuvieron subiendo, ¿verdad? Y uno incluso encuentra que las empanadas hoy están 7,5% más caros de lo que estaba el año pasado. Entonces, Ujú. hasta la entrada del asado puede hoy estar más caro de lo que era hace un año atrás. Claro, y yo justo te iba a decir que ahora la gente no se junta a comer asado, sino que se junta a comer empanada, pero parece que subió un 7,5%, entonces no es tan así la realidad. Pero lo que me parece interesante también es, viste que a veces se habla de medidas, como vos decías, para de alguna manera controlar la inflación. Acá en Paraguay, históricamente, ¿el gobierno adopta medidas para controlar la inflación o es algo que de alguna manera dejan que la economía actúe de forma libre? Bueno, yo creo que Paraguay tiene políticas muy creíbles. Las políticas creíbles son que el Banco Central siempre nos habla de su política monetaria a través de sus tasas de referencia, a través de los instrumentos que tiene un Banco Central para salir a actuar en el mercado financiero y ese mercado financiero terminar impactando en el mercado de dinero y de algún modo ahí jugar con ese equilibrio para captar o impulsar dinero en función a la necesidad que vaya teniendo y con eso va ajustando la inflación. Eso es hoy sumamente creíble en Paraguay, porque incluso el Banco Central tenía una perspectiva cuando iniciaba el año mucho menor a lo que era esta inflación con la cual nos encontramos. E incluso ellos fueron uno de los primeros en salir a hacer una revisión al alza y decir, la inflación este año va a estar más alta de lo que preveíamos a inicio de año. Entonces, Ujú. eso también lo hace creíble institucionalmente. Ahora, y también nuestra política fiscal. La cuestión es tenemos hoy la capacidad de atarnos a un número macro, lo cual no es menor, no es una cosa, no es poca cosa, ¿eh? No en todos los países de la región sucede esto. Nuestro gran desafío es al interior de cómo se compone esto. Ujú. Y Claro. decía, en Paraguay siempre hay dos grandes grupos que empujan a la inflación. Por un lado, tiene que ver con los combustibles, donde no tenemos mucho margen de acción, más allá que alguna política que pueda llevar Petropar en estoquearse o no estoquearse, ¿verdad? Pero finalmente estamos atados a lo que suceda en el mundo con el precio del petróleo, entre paréntesis, uno de los alicientes también de este mes en cuanto a ese control de la inflación fue que los combustibles vinieron reduciéndose, ¿verdad? Todavía Ujú, no de manera muy significativa, pero tuvieron una reducción que viene de meses anteriores también. Entonces, eso es interesante, ujú. pero el otro gran elemento tiene que ver con los alimentos, ¿verdad? Y ahí es un poco donde hay grandes desafíos, por mencionar, en la inflación mensual hay un fuerte incremento del tomate, ¿verdad? Y el tomate hoy cuesta 10% más de lo que costaba el mes pasado y 40% más de lo que costaba el año pasado en el mismo mes. Y Ujú. uno dice, nosotros somos productores de tomate, pero tiene una volatilidad dada su estacionalidad, dado que no siempre se produce. Entonces, ¿cómo podemos estabilizar eso? Y hay métodos productivos del cual sería un atrevido de mi parte hablar de eso, ¿verdad? Porque no soy un conocedor, pero estoy seguro que ahí los técnicos agropecuarios o los técnicos del propio Ministerio de Agricultura conocen mucho mejor que yo. Algunas de estas cuestiones de las cuales siempre se puso sobre la mesa son los cultivos que tienen la protección esta solar, ¿verdad? Sí, la hidroponía y todo eso se está trabajando mucho, Tipo los cultivos justamente. Sí. exactamente con la hidroponía y demás, que Ujú. podrían ser, eso requiere de una inversión importante, ¿verdad? Quizás ahí algún tipo de apoyo, algún tipo de programa podría ser interesante, pero cuestiones como esa podrían ayudar no solamente a estabilizar los precios, sino en primer lugar a estabilizar la producción para disponer de una oferta de estos productos y finalmente esa disposición que pueda existir en el mercado también pueda ayudar a estabilizar los precios. Ahí hay algunos factores
que condicionan esta situación. Por un lado, decíamos, el costo de inversión es importante. Ujú. No es poca cosa la infraestructura, construir esa infraestructura para la hidroponía. Y en segundo lugar, aquellos que quizás hoy tienen esa posibilidad no se están animando porque justamente en el mercado de tomate, de verdeo y otros productos similares sigue siendo, eh, sigue teniendo muchas dificultades por el contrabando. Sí, Entonces, esa competencia desleal desincentiva también a la inversión importante que se pueda llegar a hacer. Ahí está claro. un poco el desafío que tenemos para tratar también de ayudar a este segmento que es un segmento importante y que no es menor para nuestra economía. Claro, y Jorge, yo tomando un poco el caso de Estados Unidos, que debido a la reducción del hato ganadero, ellos tenían un problema muy grande en cuanto a la oferta de carne, o sea, la proteína roja que vinimos hablando. Entonces, de alguna manera, lo que ellos hicieron fue abrir las importaciones y, por ejemplo, ahí entró Brasil, ahí entró otros países. Obviamente, ahora tener el tema arancelario con Brasil, entonces, un poquito hay que tener eso en cuenta. Ahora, con el dólar bajo que tenemos nosotros, ¿no existe también la posibilidad de que la importación termine siendo como una facilidad también para ofrecer otras alternativas al consumidor? Sí, absolutamente, ¿verdad? De hecho, uno espera que esta reducción del tipo de cambio vaya trasladándose de algún otro modo en el precio de los productos importados. Hay que mencionar que no es el único elemento dentro de toda la composición de precios de un producto que viene de afuera. El flete en los últimos tiempos estuvo muy alto, muy complicado por todos los conflictos bélicos que existen en el mundo. Entonces, también ese es un elemento importante dentro de la composición del precio final que ha tenido un incremento no menor, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso también está afectando a que exista una reducción importante en los bienes importados. Eh, Perfecto. es un buen punto, es Sí, un buen planteamiento. Yo creo que son las cuestiones que nos desafían a pensar hacia dónde encarar nuestra política pública. Paraguay es un país sumamente abierto, tiene una vocación al comercio exterior, con esto digo, una vocación en conectarse al mundo y vender sus productos. De hecho, no nos queda de otra, somos muy pocos, somos un país relativamente pequeño y para crecer necesitamos conectarnos al mundo. Y así también hacer compras del mundo es siempre una gran opción. A veces tener mayor disposición de oferta también depende de una mayor integración. ujú, Así que hay dos caminos ahí que creo interesantes. Sí, seguir conectándonos en la región es un elemento importante y seguir produciendo más, seguir apuntando y aprovechando esta ola de que Paraguay está en la mira de las inversiones y que no solo las inversiones internacionales están viniendo, sino que las inversiones nacionales se están consolidando. ujú. Hoy me consta de que Paraguay está invirtiendo no solo en tratar de recomponer su hato ganadero, sino también está invirtiendo en otros tipos de proteínas, ¿verdad? Claro. Uno recorre a lo largo y ancho del país y ve inversiones que quizás antes no existían, ¿verdad? El tema del pollo, escuchamos que una empresa brasilera importante va a instalarse con fines de exportación, pero también alrededor de esa Ujú. inversión, muchos paraguayos han decidido meterse en el mercado avícola, ¿verdad? También mucha inversión boliviana que está viniendo a meterse en ese mercado, así que podría ser un elemento interesante como para entrar también a competir dentro de los precios. Un precio termina teniendo su disposición final, ¿verdad? De manera incluso teórica, por la competencia que tiene, y esa competencia no es solamente al interior del producto mismo, sino un producto sustituto también le puede marcar la cancha. Y quizás hoy la oferta de la producción avícola no es tal como para competirle en precio a la producción de carne vacuna. Ujú. Así que sería interesante y sería importante que en la medida que avancemos con esa producción avícola, tenga la posibilidad realmente también de pelearle algunos puntos a la disposición o la fijación de ese precio del mercado cárnico.